La primera parte de esta historia la pueden encontrar en la descripción de este video. Todos empezaron a correr desesperados al ver al Distortus Rex. Lastimosamente por el pánico cada uno tomó diferentes caminos. Patty en su desesperación había entrado hacia el área donde estaba prohibido el ingreso. Mientras corría ve que todo estaba destruido. Ella solo buscaba un lugar donde pueda esconderse. Repentinamente escucha unos pasos que iban acercándose hacia ella. Patty trató de controlarse y se colocó detrás de un escritorio. Los pasos ingresaron a la habitación donde ella estaba, tratando de no respirar. Siente un aliento detrás. Al voltear, observa otra aberración. Era el Indoraptor. Tras un enorme rugido, se escuchan los gritos agónicos de Patty. Don Ramón corría en busca de su hija y los demás alumnos. Mientras escapaba se topa con el chavo. Este no dejaba de llorar diciendo que era el fin. Don Ramón trató de calmarlo diciendo que encontrarían la manera de escapar, pero primero debían encontrar a los demás. Por otro lado, Godínez muy asustado había entrado a la zona del personal. Mientras se escondía pudo ver varios estantes pero solo había uno abierto. En él decía el nombre del Chompiras. Revisando entre sus cosas pudo ver una foto, unas cuantas monedas y una llave. Godínez se puso feliz al saber que había encontrado la llave de la salida. Agarrándolo decidió salir con mucho silencio. Don Ramón junto al chavo llamaban en voz baja a los demás alumnos. Repentinamente, a lo lejos pueden ver como Godínez muy feliz gritaba que ya había encontrado las llaves de la salida. Lastimosamente, entre las sombras ven como detrás de él aparece el Distortus Rex. Godínez trató de correr pero fue en vano. La monstruosa criatura se lo devoró con todo y llaves. Don Ramón más desesperado que nunca quería encontrar a su Chilindrina. Tenía miedo que haya corrido con ese mismo destino. Por otro lado el profesor Girafales había estado escondido en los baños. Uno de los Velociraptors le había hecho un gran corte en una pierna. Teniendo una barra entre sus manos, esperaba el momento exacto para defenderse. Tras varios minutos, escucha como unas garras se adentraban a ese mismo ambiente. Con la barra lista, sale y observa que era un mutadón. Ese llevaba entre su pico a la Chilindrina quien estaba desmayada. El mutadón al verlo empezó a gritar. El profesor lo rodeaba cuando de pronto este se abalanza contra él. El profesor estirando la barra se puede ver cómo atraviesa su mandíbula. El mutadón trataba de atacarlo pero sin más fuerzas cayó agonizando al suelo. El profesor cargó a la Chilindrina y se la llevó hacia otro ambiente para ponerla a salvo. Kiko muy asustado corría, él solo escuchaba los rugidos de esas criaturas, no podía percibir a ningún vecino, creyendo que ya los había perdido, logra encontrar un laboratorio. Mientras buscaba algo que pueda ser de ayuda, ve entre los papeles varios escritos que mencionaban que los próximos experimentos lo harían en seres humanos. Kiko quedó espantado ante lo que leía, no podía creer las cosas tan aberrantes que estaban dispuestos a hacer. A lo lejos vio varias pistolas que llevaban dardos tranquilizantes. Sabía que llevando eso podría defenderse. Mientras buscaba más cosas que pueda ser de ayuda, escucha que la puerta donde estaba es abierta. Tras unos pasos, Kiko se escondió detrás de un escritorio. Al asomarse ve que eran dos Dilophosaurus. Kiko respirando profundamente dijo que al conteo de 3 él dispararía. Los Dilophosaurus destruían todo sin haber sentido la presencia del humano. Al terminar de contar, Kiko se asoma y le dispara con 2 pistolas a ambos dinosaurios. Estos empezando a sentirse mareados cayeron al suelo quedando inconscientes. Kiko salió del laboratorio muy feliz, diciendo que había podido sobrevivir a esas criaturas. Lastimosamente, mientras corría ve que frente a él aparecen 4 Velociraptors. Con mucho miedo solo se quedó inmóvil, tras la mirada acechante de los dinosaurios. Todo el parque fue testigo de los desgarradores gritos del alumno. Don Ramón y el chavo habían oído todo. El chavo ya no quería correr, sabía que tarde o temprano alguna de esas criaturas los encontrarían. Don Ramón diciéndole que haga un esfuerzo más, le suplicó que no se rinda porque no quería dejarlo ahí. Él estaba dispuesto a seguir por su hija. El chavo viendo el rostro de Don Ramón decidió continuar. Al llegar hacia otro ambiente, pueden ver que el suelo era un baño de sangre. En ella flotaba el gorro de Kiko. Sabiendo que no estaban seguros en ese ambiente, ellos decidieron regresar.
lugar. Al voltear, ven cómo frente a ellos aparecen dos Indoraptors. Con mucho temor empezaron a retroceder. Don Ramón le decía al chavo que no corra, solo que camine lentamente hasta encontrar un lugar donde esconderse, sin que se lo esperen. Ven como una puerta es destrozada, de ella salen los 4 Velociraptors, quienes al ver a los Indoraptors empezaron a mostrarse desafiantes. Don Ramón y el chavo aprovecharon ese momento para esconderse. Los Indoraptors, al ser mucho más agresivos, fueron al ataque. Ambas especies empezaban a atacarse destrozando el lugar. Los Velociraptors se habían dividido en 2 grupos, para que así puedan atacar en pareja a esos dinosaurios genéticamente alterados. Los dinosaurios iban haciéndose grandes cortes con sus colmillos y sus enormes garras. Tras el largo combate, 2 Velociraptors cesaron al igual que un Indoraptor. Solo quedaban 3 dinosaurios. Los Velociraptors se veían muy cansados, y el Indoraptor dominaba sobre ellos. Don Ramón vio en el suelo una de las pistolas que había usado Kiko, apuntando hacia el Indoraptor. Don Ramón le dio un certero disparo. El Indoraptor empezaba a tambalear cuando de pronto, los 2 Velociraptors aprovecharon el momento y se lanzaron hacia él logrando derrotarlo. Los Velociraptors muy heridos sintieron la presencia de Don Ramón y el chavo. Ignorando su presencia, solo decidieron seguir con su camino. El profesor Girafales, muy preocupado, corría mientras cargaba a la Chilindrina. Ella no despertaba y eso lo tenía con mucha incertidumbre, así que dejándola escondida, decidió buscar algún botiquín para poder encontrar algo que pueda ayudarla. Mientras buscaba las cosas, ve a lo lejos correr al chavo y Don Ramón. Tratando de no hacer ruido, empezó a hacer señas para llamar la atención de ambos. Al no lograrlo, decidió gritar. Ambos voltearon y al verlos se pusieron felices. El profesor los llamó diciendo que tenía ahí a la Chilindrina. La felicidad en Don Ramón era tanta que empezó a correr entre lágrimas. Mientras corría puede ver cómo detrás del profesor aparece el imponente Distortus Rex. Sin tiempo a reaccionar, el profesor fue devorado al instante. Don Ramón gritó con mucho dolor. El chavo logró esconderse mientras llamaba a Don Ramón para que también haga lo mismo. Él no se movía. El chavo insistía, pero al parecer Don Ramón estaba en shock. Al ver a la criatura, ve que entre sus pequeñas manos estaba el vestido lleno de sangre de la Chilindrina. El chavo quedó devastado al verlo. El Distortus Rex iba furiosamente hacia ellos cuando de pronto, ven como los 2 Velociraptors heridos saltan hacia su enorme espalda. Ellos empezaban a morderlo mientras iba clavándole sus garras. El Distortus Rex gritaba al ser atacado, pero al contar con otros 2 enormes brazos, logró sacar a uno de ellos lanzándolo contra un muro. El Velociraptor quedó agonizando en el suelo. Don Ramón ni se inmutaba al ver todo lo que ocurría. Él estaba en shock. El chavo le decía que debían escapar. Don Ramón veía como un Velociraptor aún trataba de derribar a esa aberración. Tomando las llaves de su bolsillo, Don Ramón le dijo al chavo que se esconda bien y que no se mueva. El chavo, sin entender lo que iba a hacer, solo decidió hacerle caso. Don Ramón corría con mucha desesperación mientras esperaba que el Velociraptor pueda retener por más tiempo al Distortus Rex. Al llegar así a su objetivo, ve que frente a él había una advertencia que decía que era la zona del Tiranosaurio Rex. Usando la llave decidió liberarlo. Tras unas fuertes pisadas se ve como el dominante Tiranosaurio Rex sale de su refugio. Don Ramón empezó a correr delante de él para poder atraerlo hacia su objetivo. El tiranosaurio corría hasta que pudo encontrarse con el imponente Distortus Rex, quien aún era atacado por el escurridizo Velociraptor. Tras estar frente a frente, el tiranosaurio muy furioso fue a atacarlo. Ambos titanes iban mordiéndose. El Distortus Rex tenía una enorme ventaja. Él tenía 2 extremidades más que eran muy largas con las cuales podía defenderse, así que agarrándolo al tiranosaurio logró cargarlo y lo lanzó a varios metros. El Velociraptor se veía muy cansado y ya no podía seguir con su ataque. Sin fuerzas cayó al suelo. El Distortus Rex, dando un fuerte grito, lo aplastó con su enorme pata. Don Ramón no sabía cómo detener a esa enorme bestia. El tiranosaurio pudo levantarse y dando un fuerte rugido decidió continuar con su ataque. El Velociraptor, quien había sido golpeado contra el muro, pudo ponerse de pie. Corriendo hacia el Distortus Rex logró treparse en su espalda. La batalla continuaba con todos los dinosaurios muy heridos, pero el que iba dominando era el Distortus Rex. Lastimosamente el Velociraptor no pudo más y fue lanzado con mucha fuerza hacia otro muro, pereciendo en el acto. Dicho golpe produjo una leve ruptura en el enorme
muro del parque, Don Ramón dijo que debían atraerlo hacia ese lado para que rompa el muro y puedan ser libres. Corriendo hacia esa dirección se ve como el tiranosaurio Rex iba siendo dominado en el suelo, el Distortus Rex gritaba mostrando supremacía. En ese momento, el T-Rex logró ponerse de pie y usando toda la fuerza que le quedaba, pudo morderle la mandíbula al Distortus Rex. Este empezaba a tambalear y usando sus enormes brazos, pudo partir en dos la mandíbula del T-Rex logrando derrotarlo. El dominante dinosaurio aún quedaba con vida, pero empezaba a tambalear ante la enorme abertura de su cuello. El chavo le dijo a Don Ramón que se esconda. Don Ramón se colocó en el muro con grietas, y le dijo al chavo que se aleje y que le prometa que buscaría a las autoridades, para denunciar todo lo que estaban haciendo en ese parque jurásico. El chavo le rogaba que no lo haga. Don Ramón lo empujó y se ve como el Distortus Rex se abalanza hacia él logrando que el muro pueda romperse por completo. El devastador impacto acabó con la vida de Don Ramón, e hizo que toda la edificación caiga sobre el titánico monstruo. El chavo corría al ver cómo todo iba derrumbándose, los muros cesaban y ante la oportunidad, el chavo por fin pudo escapar de ese tétrico lugar. Al salir vio que ya era de noche, él corría mientras no dejaba de llorar, las pocas fuerzas que tenía las usaba para poder salir de ese descampado. No habían casas por el lugar, solo arbustos que hacía todo mucho más inquietante. Repentinamente, entre los árboles empieza a oír pisadas junto a unos ruidos extraños. Entrando en pánico entre la oscuridad ve la silueta de lo que parecía ser un dinosaurio. Con mucho miedo comenzó a correr con desesperación. Su esfuerzo dio frutos, al fin había podido llegar hacia un vecindario. Sin embargo sintió nuevamente sonidos detrás de él. Al voltear, observa como dos Dilophosaurus habían estado observándolo. Ambos dinosaurios eran los que Kiko había logrado hacerlos dormir con los dardos tranquilizadores. El chavo con mucho terror empezó a correr. Lastimosamente ambas criaturas lograron derribarlo acabando con su vida. A la distancia, se puede ver como varios dardos son disparados hacia ambos dinosaurios. Personal del Parque Jurásico había llegado. Desde una lujosa limusina se puede ver cómo se asoma el jefe y dice: este parque me ha hecho perder millones, desaparezcan todo, lo que acaban de ver nunca pasó. Ahora tendremos que empezar desde cero, pero ahora lo haremos en una isla. Aún tengo en mente muchas mutaciones que debo hacerlos realidad. Con la limusina marchándose, se ve como varios vehículos iban con él resguardándolo. Con un avión sobrevolando los cielos, se ve como lanza un proyectil dejando en cenizas todo el Parque Jurásico.